Esta noche viajaremos a un lugar que no puedes ver, aunque te rodea por completo. No puedes tocarlo, no puedes saborearlo, pero sin él, el mundo tal como lo conoces se sentiría muy diferente. Es una fuerza silenciosa que vibra suavemente en el fondo de toda la vida. Guía a las aves a través de continentes, suaviza el aliento ardiente del sol y mantiene el aire donde debe estar. Es el campo magnético terrestre, un guardián invisible que casi nunca pide atención. Pero ¿qué pasaría si ese guardián se desvaneciera? Si 9/10 partes de su fuerza se disolvieran en silencio, ¿lo notaríamos? ¿Cambiaría el planeta de la noche a la mañana? ¿O la diferencia se deslizaría lentamente, invisible, pero profunda? Donde sea que estés esta noche, quizás escuchas desde una ciudad iluminada por farolas o desde un campo envuelto en quietud. Gracias por acompañarnos en este viaje tranquilo. Tal vez tengas el teléfono cerca, las luces apagadas, o ya estés dejando que el sueño te encuentre. De cualquier modo, gracias por quedarte en este espacio sereno. Si encuentras este rincón relajante, este lugar donde puedes perderte un poco antes de dormir, te invito a dejar un me gusta o suscribirte para que otros también puedan descubrirlo cuando necesiten un momento de calma. Ahora, respira hondo. Imagina la Tierra, no como el mapa que aparece en los libros, sino como una esfera viva, girando lentamente en el espacio, bajo su superficie, a unos 3.000 kilómetros de profundidad. Late un corazón que no es de carne, sino de metal fundido, hierro y níquel, girando con un movimiento tan lento que jamás podríamos percibirlo. Y sin embargo, ese movimiento lo es todo. Es lo que genera el campo invisible que atraviesa nuestro mundo. Sin él, la historia de la vida podría haber sido muy distinta. El campo magnético comienza allí, en el núcleo. Allá abajo, el calor es feroz, más caliente que la superficie del Sol. En algunos puntos, la presión es tan intensa que el hierro se comporta como líquido y sólido al mismo tiempo. El núcleo interno, denso y sólido, gira dentro de un núcleo externo de metal fundido. Y ese movimiento, ese lento torbellino de metal caliente, crea corrientes eléctricas. Esas corrientes forman un dínamo planetario, un generador natural a escala colosal. El resultado, anmagnetismo. El campo magnético se extiende mucho más allá de las nubes y de la atmósfera, creando una enorme burbuja en el espacio llamada magnetosfera. Esa burbuja desvía gran parte del viento solar, cargado de partículas que fluye constantemente desde el Sol. No es un escudo perfecto, pero es suficiente para evitar que ese viento erosione nuestro aire. Si pudiéramos verlo, el campo magnético se parecería a inmensos lazos de energía que se extienden de un polo al otro, curvándose con elegancia alrededor del planeta. Está en movimiento continuo, flexionándose, vibrando y respondiendo al humor del Sol. De vez en cuando, las tormentas solares envían ráfagas de partículas hacia la Tierra. Al chocar con la atmósfera superior, pintan el cielo con luces, auroras, cortinas brillantes de verde y rojo que ondean sobre los polos. Esas luces son los bordes visibles de la batalla del campo magnético, un recordatorio de que el espacio no está vacío y que nuestro planeta siempre está negociando con él en nuestra vida diaria. Sin embargo, rara vez pensamos en todo esto. El campo no se anuncia. Las brújulas apuntan al norte, los teléfonos reciben su señal, las aves encuentran su camino y los aviones cruzan los cielos con seguridad. El campo magnético simplemente hace su trabajo en silencio, pero los científicos saben que no es constante. Con el tiempo, han descubierto que a veces se fortalece y a veces se debilita. Los polos se mueven. El polo norte magnético, por ejemplo, ha derivado más de 1000 kilómetros en el último siglo, deslizándose desde Canadá
hacia Siberia. Ese movimiento no es peligroso por sí mismo, pero nos dice algo. El campo está inquieto. Hay hubo épocas en la historia profunda de la Tierra en las que casi desapareció. Las rocas guardan el recuerdo de esos momentos. Cuando la lava se enfría, los minerales de hierro que contiene se alinean con la dirección del campo magnético dominante, como diminutas agujas de brújula congeladas en el tiempo. Al estudiar capas de roca volcánica en todo el mundo, los geólogos pueden reconstruir cómo ha cambiado el campo a lo largo de millones de años. En esos registros aparecen señales de inversiones magnéticas, momentos en que el norte se convirtió en sur y el sur en norte. Esos giros no sucedieron de la noche a la mañana, tardaron miles de años, y durante ese proceso, el campo se debilitó drásticamente, cayendo a una décima parte de su fuerza normal. Un 90% desapareció. Para un planeta como el nuestro, eso representa una diferencia enorme. No sería algo que notaríamos de inmediato. No despertaríamos una mañana con el cielo de otro color, ni con un aire repentinamente más delgado. El cambio sería lento, casi imperceptible al principio, pero poco a poco, el equilibrio entre la Tierra y el Sol empezaría a desplazarse. El viento solar, un flujo de partículas cargadas de alta energía, presionaría con más fuerza contra la magnetosfera debilitada. En lugar de rebotar lejos, más de ese viento se filtraría hacia nuestro planeta. Los primeros en sentirlo serían los satélites en órbita. Sus componentes electrónicos estarían más expuestos a la radiación. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional necesitarían más protección. Las redes de comunicación podrían sufrir fallos durante las tormentas solares. Si estuvieras en el suelo, probablemente no notarías nada hasta que llegara la noche. Entonces el cielo podría llenarse de luces en lugares inesperados. Las auroras se desplazarían hacia el ecuador, visibles en ciudades que nunca las habían visto antes, en cortinas de color brillando sobre rascacielos y bosques, hermosas, pero un poco inquietante. Cada una sería un susurro de lo que ocurre allá arriba, una señal de que nuestro escudo magnético se está adelgazando. Pero el campo es mucho más que un espectáculo visual. Es una de las razones por las que la Tierra aún conserva una atmósfera densa y respirable. Los planetas sin campos magnéticos fuertes tienden a perder su aire con el tiempo. Marte es el ejemplo más claro. Hace miles de millones de años, Marte tenía un núcleo fundido como el nuestro y un campo magnético potente. Pero con el paso del tiempo, el planeta se enfrió, su motor interno se detuvo y el campo desapareció. Sin ese escudo, el viento solar fue arrancando su atmósfera poco a poco. Hoy Marte es un desierto frío y seco, con un aire tan delgado que apenas puede retener el calor. Si el campo terrestre perdiera el 90% de su fuerza, no nos convertiríamos en Marte de inmediato. Nuestra atmósfera es más pesada, nuestra gravedad más fuerte, pero el proceso de erosión empezaría. En las capas más altas del aire, los átomos de oxígeno e hidrógeno comenzarían a desprenderse y a escapar al espacio. Tardaríamos miles de años en notar una diferencia visible, pero a escala geológica, la pérdida sería significativa. El cielo que damos por hecho, ese equilibrio que mantiene los océanos líquidos y los bosques vivos, depende de ese magnetismo invisible que nace en las profundidades. Los científicos saben que el campo ya se ha debilitado antes y siempre se ha recuperado. Aún así, existe cierta incertidumbre. La última gran inversión, conocida como la reversión Brunhas-Mashuima, ocurrió hace unos 780.000 años. Desde entonces, la intensidad del campo ha fluctuado. Las mediciones en cerámicas antiguas y en instrumentos modernos muestran una tendencia descendente durante los últimos 2 siglos. Sobre Sudamérica y el sur de África
hay una región llamada la anomalía del Atlántico Sur, donde el campo es más débil que en el resto del planeta. Los satélites que la atraviesan suelen recibir más radiación y sufrir fallos electrónicos. Algunos científicos creen que podría ser una señal temprana de un cambio global. Otros piensan que es solo una irregularidad temporal. Sea cual sea la explicación, es asombroso pensar lo dependientes que somos de algo que no podemos ver ni sentir. El campo magnético no aparece en los pronósticos del tiempo, pero influye en todo, desde las redes eléctricas hasta las rutas migratorias de los animales. Y mientras dormimos, mientras el planeta gira lentamente en la oscuridad, ese escudo invisible sigue trabajando, protegiendo el único hogar que conocemos. Así, la próxima vez que veas una aurora o sostengas una brújula, recuerda, hay un poder silencioso bajo tus pies, girando sin descanso, manteniendo a la tierra viva. Y ahora, mientras dejas que el sueño te encuentre, puedes sentirte tranquilo sabiendo que ese guardián, el campo magnético de nuestro planeta, sigue ahí, velando por nosotros, en silencio. Gracias por acompañarnos esta noche, aquí, en nuestra tierra secreta. Hasta la próxima historia, donde la tierra vuelva a susurrarnos uno de sus secretos. Si alguna vez has observado la aguja de una brújula temblar antes de detenerse, ese pequeño movimiento es una danza con el corazón profundo del planeta. Muy por debajo de nosotros, el metal fundido gira y se arremolina, generando corrientes que atraviesan la roca y el cielo. Imagina ahora que ese motor empieza a fallar. Los movimientos del núcleo se vuelven más lentos, tal vez alterados por patrones de convección que cambian bajo una presión inmensa. El flujo eléctrico se debilita, las líneas del campo se aflojan y el escudo que nos protege se vuelve poroso. Al principio, solo los científicos con instrumentos muy sensibles lo notarían. Los magnetómetros detectarían la caída. Los satélites registrarían dosis más altas de radiación. Con el paso de las décadas, los sistemas de navegación necesitarían correcciones más frecuentes. Las brújulas empezarían a desviarse ligeramente. Las aves podrían migrar en direcciones inusuales. Las ballenas, que a veces encallan cuando ocurren anomalías magnéticas, podrían verse afectadas con mayor frecuencia. El cambio no sería apocalíptico, pero sí inquietante. La infraestructura humana depende de la estabilidad, y un campo magnético debilitado introduce incertidumbre en sistemas que raramente cuestionamos. Las redes eléctricas serían más vulnerables a las tormentas solares. Los satélites de comunicación podrían apagarse durante los destellos más intensos. Los vuelos en latitudes altas enfrentarían nuevos desafíos. Aún así, la vida continuaría. Las plantas seguirían creciendo. Los océanos continuarían moviéndose con las mareas. El aire aún se llenaría de nubes y tormentas. La diferencia sería sutil, casi invisible, tejida en el fondo del mundo. Pensar en el campo magnético terrestre es como pensar en la confianza. Ha estado aquí tanto tiempo, trabajando en silencio, que olvidamos que puede cambiar. Creemos que el planeta es estable, pero bajo esa estabilidad hay movimiento, hierro fluyendo, calor ascendiendo, ciclos que se desarrollan durante millones de años. La fuerza del campo nunca ha sido constante. Se expande y se contrae, un ritmo que abarca épocas enteras. Perder el 90% podría sonar catastrófico, pero en términos geológicos sería solo una pausa en esa respiración, un instante entre inversiones. Aún así, cambiaría nuestra relación con el cielo. Las auroras brillantes que se acercarían hacia el ecuador nos recordarían cada día que el Sol y la Tierra están en conversación constante. Los niveles de radiación variarían más. Los ingenieros espaciales se adaptarían y los científicos estudiarían
cada fluctuación. Quizá lo leerías en los titulares como una crisis magnética o el escudo de la Tierra fallando, pero en realidad sería parte del mismo relato continuo de un planeta que cambia, protege, se debilita y se recupera. Si ampliamos la perspectiva más allá de una vida humana, veremos que la debilidad del campo se estabilizaría con el tiempo. El dínamo en el núcleo es autosostenible, alimentado por el lento enfriamiento del planeta. Mientras haya calor y movimiento, el magnetismo regresará. Pero para una o dos generaciones que vivieran esa transición, el cielo sería distinto. Los colores, los niveles de radiación, incluso las rutas migratorias de los animales cambiarían ligeramente. La sensación de vivir bajo un techo invisible y confiable sería reemplazada por una nueva conciencia, la comprensión de que ese techo puede doblarse. Y quizá eso sea lo que hace que valga la pena explorarlo esta noche. No el miedo a lo que podría pasar, sino la maravilla de que algo tan vital exista sin que podamos verlo, generado por fuerzas profundas dentro de un mundo aún ardiente en su centro. El campo magnético conecta el interior de la Tierra con el cosmos exterior, uniendo el movimiento de los átomos bajo nuestros pies con el comportamiento del Sol a millones de kilómetros de distancia. Mientras estás sentado o recostado, rodeado de silencio, esa conexión te envuelve ahora mismo. Líneas de fuerza que fluyen de polo a polo, protegiendo, guiando, dando forma, atraviesan el suelo, las paredes, todo lo que te rodea. Si ese escudo se desvaneciera, el mundo al principio parecería igual, pero el aire contaría otra historia, una historia de vulnerabilidad sutil. Los científicos observarían atentamente los instrumentos zumbando, los gráficos actualizándose, los modelos recalculándose. La humanidad se adaptaría, como siempre lo ha hecho, equilibrando la admiración con la precaución. Al final, el campo magnético es un recordatorio de lo viva que está nuestra Tierra. Es fácil pensar que el suelo es inmóvil, que el cielo está vacío, que el aire es neutral, pero bajo nuestros pies, los metales se agitan como océanos, generando mareas invisibles que nos mantienen a salvo. Perder el 90% de esa fuerza no significaría el final, sino una transición, un cambio lento y prolongado en el equilibrio entre la Tierra y el Sol, un recordatorio de que incluso las cosas más estables están en movimiento. Y así, mientras seguimos este viaje en calma, sigamos ese movimiento un poco más hacia lo más profundo, para comprender qué es realmente este escudo invisible y cómo mantiene unido al planeta. El campo magnético no es algo que puedas ver ni oír, y sin embargo, te rodea a cada segundo, fluyendo a través de ti, conectando tu cuerpo con el centro del mundo de formas que nunca notas. Es un escudo sin bordes, una estructura sin muros, una fuerza que existe porque la Tierra misma nunca deja de moverse. Si la primera parte de esta historia trataba de imaginar qué ocurriría si ese escudo se desvaneciera, esta parte trata de comprender qué es realmente, cómo se formó y por qué actúa como una armadura invisible alrededor de un mundo vivo. Cuando sostienes un simple imán en tu mano y esparces limaduras de hierro cerca, se forman delicadas líneas curvas, dibujando caminos entre los polos. Lo que ves es la forma de un campo magnético, a líneas invisibles de influencia que muestran dónde actúa la fuerza. El campo magnético de la Tierra funciona de manera similar, solo que a una escala colosal. Imagina ese pequeño imán ampliado hasta el tamaño de un planeta, sus polos cerca de la parte superior e inferior del globo, sus líneas de campo extendiéndose miles de kilómetros hacia el espacio. Pero a diferencia de un imán de metal sólido, el magnetismo de la Tierra no está fijo, se crea con movimiento, con el lento giro del metal líquido en su núcleo externo. Para entenderlo,
Debemos viajar hacia abajo, a través de las capas del planeta, desde la superficie en la que vivimos, hasta el interior más profundo que nunca veremos. La corteza, donde descansan los continentes y los océanos, es solo una delgada capa. Debajo está el manto, una vasta región de roca caliente y densa que fluye lentamente con el tiempo. Más profundo aún, a medio camino hacia el centro, llegamos al núcleo. El núcleo externo es una capa de hierro fundido, mezclado con níquel y otros elementos ligeros. Debajo de él se encuentra el núcleo interno, sólido, comprimido por la gravedad en una esfera metálica del tamaño aproximado de la Luna. El núcleo externo actúa como un conductor en movimiento, y es ese movimiento, el giro espiral del metal fundido, el que genera el campo magnético terrestre. Los científicos lo llaman el geodínamo. Funciona con los mismos principios que los generadores eléctricos. Mover un conductor a través de un campo magnético produce una corriente eléctrica, y una corriente eléctrica, a su vez, genera un campo magnético en el núcleo de la Tierra. Este ciclo se sostiene a sí mismo. La rotación del planeta hace que el hierro fundido se mueva en patrones, en espiral, ascendiendo y descendiendo por diferencias de temperatura. Estas corrientes crean campos eléctricos que generan magnetismo, y esos campos refuerzan el campo global manteniéndolo vivo. Mientras el núcleo se mantenga lo bastante caliente para moverse, el dínamo continuará. ¿Pero por qué se mueve el núcleo? La respuesta está en la energía, el calor que escapa desde la formación del planeta hace miles de millones de años, la desintegración radiactiva del interior profundo y el enfriamiento lento del núcleo. El núcleo interno sólido crece poco a poco, mientras el metal fundido a su alrededor se cristaliza. Ese proceso libera calor y elementos ligeros, impulsando la convección en el núcleo externo. Todo el sistema está en movimiento porque la Tierra se enfría lentamente. Podríamos decir que el campo magnético terrestre es un efecto secundario de ese proceso, el resultado natural de un planeta que intenta liberar su calor al espacio. Cuando los científicos modelan este proceso, descubren que es increíblemente complejo. El hierro fundido no se mueve de forma uniforme, forma columnas, remolinos y espirales que suben y giran, influenciadas por la rotación planetaria. Estos flujos cambian con el tiempo. A veces fortalecen el campo, a veces lo debilitan. Pueden mover los polos magnéticos o incluso invertirlos por completo. Cada uno de esos eventos deja una huella en las rocas, una memoria del pasado magnético de la Tierra. Estudiando ese registro, los científicos pueden seguir el pulso del sistema magnético terrestre a lo largo de cientos de millones de años. Uno de los aspectos más fascinantes de esta historia es cómo la humanidad descubrió por primera vez que el campo existía. Mucho antes de imaginar la Tierra como una esfera magnética, las personas ya habían notado algo extraño en el hierro. Las piedras imantadas, fragmentos naturales de magnetita, podían atraer o repelerse. En el siglo XI, navegantes en China y luego en Europa aprendieron a usar agujas magnetizadas para orientarse. Descubrieron que esas agujas apuntaban siempre, más o menos, hacia el norte y el sur. Fue un misterio al principio, hasta que poco a poco se entendió a la propia Tierra debía ser un imán. La brújula fue el primer instrumento humano para detectar la armadura invisible del planeta. Hoy confirmamos todo esto con supercomputadoras, datos sísmicos y experimentos de laboratorio que recrean las condiciones del interior profundo de la Tierra. Si pudieras situarte fuera del planeta y observarlo con instrumentos capaces de ver los campos magnéticos, verías algo que se parece a un cometa. Las líneas del campo del lado que mira el sol están comprimidas por el viento solar, mientras que del lado nocturno se estiran en una larga cola que se extiende muy lejos en el espacio. Toda esta estructura
Se llama magnetosfera y actúa como un escudo. Cuando las partículas cargadas del Sol chocan contra ella, la mayoría son desviadas, deslizándose a lo largo de las líneas del campo en lugar de entrar directamente en la atmósfera. Solo cerca de los polos, donde las líneas se abren hacia abajo, algunas partículas logran penetrar y provocar auroras. Dentro de la magnetosfera, la vida transcurre en relativa paz. El Sol emite constantemente un flujo de plasma, pero el campo magnético lo desvía. Sin esa protección, el viento solar erosionaría lentamente la atmósfera superior, eliminando los gases más ligeros y aumentando la radiación en la superficie. Por eso los planetas sin campos magnéticos fuertes, como Marte o Venus, tienen historias atmosféricas tan distintas. Venus perdió gran parte de su agua porque carece de una magnetosfera protectora. La radiación solar dividió las moléculas de agua y arrastró el hidrógeno hacia el espacio. Marte sufrió un destino parecido cuando su dínamo interno se apagó. La armadura magnética de la Tierra no es solo una curiosidad, es una de las razones por las que podemos respirar. También explica por qué nuestros satélites funcionan, por qué los astronautas sobreviven en órbita y por qué los sistemas eléctricos pueden operar sin quedar destruidos por tormentas solares. Cada estallido de actividad solar envía oleadas de partículas cargadas hacia nuestro planeta, y cada vez la magnetosfera se dobla, se tensa y resiste. A veces, cuando el viento solar es especialmente fuerte, empuja el campo hacia el interior y parte de esa energía alcanza la atmósfera, provocando auroras y apagones temporales de radio. Pero la mayoría de las veces, el campo absorbe el golpe. La escala de esta protección es difícil de imaginar. A la magnetosfera se extiende decenas de miles de kilómetros hacia el Sol y cientos de miles hacia el lado. Dentro de ese volumen, innumerables partículas cargadas giran, atrapadas en zonas conocidas como los cinturones de Van Allen, descubiertos en 1958. Estos cinturones son como jaulas magnéticas que retienen partículas muy energéticas. Existen dos principales. Han un cinturón interno dominado por protones y otro externo lleno de electrones. Las naves espaciales que los atraviesan deben estar blindadas, ya que la radiación allí puede ser intensa. La existencia de estos cinturones es una consecuencia directa del campo magnético terrestre, interactuando con la energía solar. Cuando decimos que el campo es una armadura, no hablamos de una barrera rígida, sino de un sistema dinámico y flexible. Responde al viento solar en tiempo real, estirándose, reconectando sus líneas y liberando energía. A este proceso se le llama reconexión magnética y puede liberar ráfagas de partículas que viajan hacia los polos. Son las responsables de las auroras más brillantes, las que pintan el cielo de verde, púrpura y azul, visibles incluso desde el espacio. El campo protege cediendo, no resistiendo. Se dobla, absorbe y libera energía en ciclos que mantienen la estabilidad del sistema. Todo esto está impulsado por el movimiento profundo del metal fundido bajo nuestros pies. Podríamos decir que cada aurora es un reflejo distante del corazón del planeta, una expresión superficial de la vida interior de la Tierra. Cuando la gente mira al cielo y ve esas luces danzantes, está contemplando energía que comenzó su viaje miles de kilómetros abajo en el lento movimiento del hierro y el níquel. A pesar de su importancia, el campo no es constante. Las mediciones muestran que fluctúa con el tiempo. A veces se fortalece, otras se debilita. Los polos se mueven de forma impredecible. Actualmente, el polo norte magnético se desplaza por el océano Ártico a casi 50 kilómetros por año. Los sistemas de navegación que dependen del magnetismo deben actualizarse constantemente para seguir su movimiento. No es algo que debamos temer, pero sí recordar
en el campo está vivo. No es un objeto, sino un proceso. Los científicos comparan estos cambios con el clima, pero no el atmosférico, sino el clima geofísico. Los flujos del núcleo cambian, las corrientes se reconfiguran y el campo adopta nuevas formas. Predecir estos cambios es complicado, porque no podemos observar el núcleo directamente. Las ondas sísmicas nos revelan su estructura y los satélites miden el campo sobre la superficie, pero conectar ambos mundos no es sencillo. En cierto modo, el magnetismo terrestre es una conversación lenta entre el interior profundo y el espacio exterior, una que se desarrolla en escalas de tiempo muy superiores a nuestra vida. Si el campo perdiera el 90% de su fuerza, esa conversación se volvería más tenue. La magnetosfera se encogería, los cinturones de Van Allen se debilitarían y más partículas solares alcanzarían la atmósfera. La armadura invisible seguiría existiendo, pero sería más delgada, como un tejido desgastado. El planeta seguiría girando, el núcleo seguiría agitándose, pero el equilibrio entre el movimiento interno y el viento solar cambiaría. Aún así, debemos recordar que el campo ya se ha recuperado antes. Los registros geológicos muestran que durante inversiones pasadas, cuando el campo se debilitó mucho, la atmósfera resistió. La vida continuó. Los cambios fueron profundos, pero no destruyeron la habitabilidad del planeta. La armadura magnética puede fallar, pero se reconstruye a sí misma cuando el dínamo se reorganiza. Para estudiar este proceso, los científicos combinan datos de satélite, simulaciones y experimentos de laboratorio. Uno de los proyectos más influyentes es la misión SWARM de la Agencia Espacial Europea, lanzada en 2013. 3 satélites orbitan la Tierra en diferentes planos, midiendo los campos magnéticos de la corteza, los océanos, la ionosfera y el núcleo. Al comparar sus datos, los científicos pueden mapear el campo en 3 dimensiones y observar cómo evoluciona con el tiempo. Lo que descubren es un sistema vivo, lleno de movimiento sutil. El campo se fortalece en algunas zonas, se debilita en otras, cambia como los patrones de un fluido en constante transformación. Comprender esta armadura invisible no es solo una cuestión de curiosidad, tiene enorme valor práctico. A medida que la tecnología humana se expande hacia el espacio, nuestra dependencia de la magnetosfera crece. Los satélites de comunicación, navegación y meteorología operan dentro o cerca de ella. Cuando el campo fluctúa, la fiabilidad de estos sistemas también lo hace. Los pronósticos del clima espacial, que predicen tormentas solares, dependen de modelos que anticipan cómo responderá el campo. Los ingenieros deben diseñar sus naves considerando los cinturones de radiación moldeados por el magnetismo. Incluso las tuberías y las líneas eléctricas en la superficie terrestre pueden experimentar corrientes inducidas durante eventos geomagnéticos fuertes. Cada parte de este sistema invisible se conecta con la vida humana de forma sutil. Las auroras que inspiran asombro también anuncian energía atravesando el espacio. La brújula que apunta al norte funciona porque el metal líquido se mueve bajo nuestros pies. El zumbido silencioso de la electricidad en tu hogar depende, indirectamente, de ese escudo magnético que mantiene a raya las tormentas solares. Casi nunca pensamos en ello, pero el mundo que hemos construido está entrelazado con este campo invisible. Algunos investigadores sugieren que estudiar otros planetas puede ayudarnos a entender el nuestro. Mercurio, por ejemplo, tiene un campo débil generado por un pequeño dínamo. Júpiter, en cambio, posee un campo gigantesco que se extiende millones de kilómetros, impulsado por hidrógeno metálico en su interior profundo. Cada planeta cuenta una historia distinta a través de su magnetismo. La historia de la Tierra es la del equilibrio, ni demasiado débil, ni demasiado fuerte, sostenida por un núcleo que sigue moviéndose tras 4.000 millones de años. Ese movimiento, aunque invisible,
es lo que mantiene nuestro mundo habitable. Cada amanecer, cada respiración, cada señal que viaja entre satélites depende de él. La armadura invisible de la Tierra no brilla ni resuena, pero siempre está ahí, flexionándose y adaptándose mientras el planeta gira. Su fuerza sube y baja. Pero, y al avanzar más profundamente en esta exploración, comprendemos que perder el 90% del campo no significaría perderlo todo. Significaría ver cómo la armadura se adelgaza, cómo el equilibrio se inclina, cómo dependemos de lo que no podemos percibir. También significaría aprender cómo el campo se adapta y se reconstruye. En eso, el magnetismo se parece a la vida misma. No es estático, no es perfecto, pero es infinitamente dinámico. Desde esta comprensión de lo que el campo realmente es, podemos empezar a imaginar cómo se vería el mundo cuando esa protección se debilite, no como una historia de desastre, sino de transformación. El escudo magnético puede flaquear, pero el planeta sigue girando, el núcleo sigue agitado y la vida continúa, bajo un cielo que brilla un poco distinto cada noche. Así seguimos adelante, adentrándonos más en ese momento imaginado en el que la armadura invisible de la Tierra se adelgaza y los primeros cambios comienzan a mostrarse no en el núcleo bajo nuestros pies, sino en el aire sobre nosotros. Cuando el campo magnético se debilita, las primeras señales no vienen del cielo ni del espacio. Los efectos no se limitarían solo a los instrumentos. Muchos animales utilizan el campo magnético de la Tierra para orientarse. Aves migratorias, tortugas marinas, salmones e incluso ciertas bacterias sienten la dirección magnética. El mecanismo varía entre especies, pero el resultado es el mismo. Se guían por señales que los humanos no podemos percibir. En un mundo donde el campo magnético haya perdido el 90% de su fuerza, esas señales se desvanecerían en un ruido caótico. Las aves que viajan desde Siberia hasta África podrían desviarse de sus rutas, siguiendo líneas de magnetismo que ya no apuntan con precisión hacia su destino. Las tortugas marinas, al salir de las playas para cruzar los océanos, podrían perderse en corrientes desconocidas. Estas criaturas han evolucionado para leer el mapa magnético del planeta con una precisión asombrosa. Cuando ese mapa se difumina, sus viajes se vuelven inciertos. Los científicos lo han comprobado en experimentos donde manipulan campos magnéticos artificialmente. Cuando la intensidad del campo se reduce drásticamente, los animales pierden la orientación, giran sin rumbo, dudan o se mueven al azar, hasta que recurren a otras pistas, la posición del sol, las estrellas o el olor de las costas. Pero cuando el campo natural se debilita en el mundo real, la confusión se propaga por ecosistemas enteros. Las migraciones se vuelven irregulares, los ciclos de reproducción cambian y las relaciones entre depredador y presa se alteran sutilmente, porque el tiempo y el movimiento dejan de estar sincronizados por esas señales invisibles. Para los humanos, el cambio sería menos inmediato, pero igualmente profundo. Nuestra tecnología depende, directa o indirectamente, del magnetismo. Los satélites usan el campo magnético para orientarse. Los aviones lo incluyen en sus sistemas de navegación y la exploración geológica, militar y energética requiere datos magnéticos precisos. Cuando el campo se debilita, todos estos sistemas necesitan correcciones constantes. No sería un desastre, pero sí una fuente constante de ajustes y costos. A nivel del suelo, la mayoría de las personas quizá no notarían nada extraño. Una brújula podría parecer un poco inestable, pero el GPS seguiría funcionando, ya que depende de satélites y relojes atómicos, no del magnetismo terrestre. Sin embargo, el GPS es vulnerable a las tormentas solares, y si el campo se debilita, la radiación solar penetraría con más facilidad en la atmósfera. Durante tormentas intensas, la precisión del GPS
podría degradarse o incluso fallar temporalmente. La paradoja sería evidente cuando la brújula natural pierde fiabilidad. La electrónica también se vuelve más frágil. En ese mundo, las auroras se extenderían hacia latitudes que jamás las habían visto. Al principio serían celebradas como espectáculos hermosos en velos de luz sobre cielos ecuatoriales, verdes, púrpuras, doradas. Las personas mirarían asombradas, sin saber que esas luces son el reflejo de una armadura planetaria que se está adelgazando. Los científicos, en cambio, entenderían su verdadero significado. Cada aurora sería una señal de que partículas solares están penetrando más profundamente en la atmósfera. El límite del campo se encogería lentamente y la Tierra se convertiría, poco a poco, en un tipo distinto de planeta. El debilitamiento no sería uniforme. Algunas regiones conservarían un campo relativamente fuerte, mientras otras se volverían tierras magnéticas, en zonas donde las líneas del campo se enredan o se desvanecen. Ya hoy existe una pista de esto: la anomalía del Atlántico Sur, una vasta región desde Sudamérica hasta África, donde el campo es más débil de lo normal. Los satélites que la cruzan sufren mayor exposición a radiación. A veces, sus instrumentos fallan o los datos se corrompen. Si el campo global perdiera el 90% de su fuerza, estas anomalías se expandirían. Grandes zonas del planeta quedarían más expuestas a la radiación cósmica. No lo suficiente como para hacer la superficie inhabitable, pero sí para afectar a la electrónica y, a largo plazo, a la salud. El debilitamiento del campo también modificaría la forma en que se mueven las partículas cargadas en el espacio cercano a la Tierra. Normalmente, el campo las confina en los cinturones de radiación Van Allen, órbitas ordenadas alrededor del planeta. Con un campo débil, esos cinturones se deformarían y descenderían, aumentando la radiación a menor altitud. Los satélites tendrían que reforzar su blindaje y algunos fallarían antes de tiempo. Incluso la Estación Espacial Internacional, que ya orbita en el borde de la atmósfera protectora, recibiría dosis mayores de radiación cósmica. Las misiones humanas en órbita deberían acortarse. En la superficie, los efectos serían sutiles, pero acumulativos. Más radiación significaría una ligera alza en las tasas de mutación. En la mayoría de los casos, los cambios serían neutros, pero a lo largo de siglos podrían influir en la evolución. Algunos cultivos podrían mostrar variaciones, los microbios adaptarse más rápido y los ecosistemas responder de formas inesperadas. La salud humana, en general, permanecería estable, pues la atmósfera seguiría siendo nuestra barrera principal. Sin embargo, las tripulaciones de vuelos polares recibirían más radiación y las agencias ajustarían protocolos de seguridad. También habría una pérdida simbólica. Durante milenios, la humanidad ha usado la brújula como metáfora de dirección, de moral, de norte verdadero. Cuando el norte magnético se vuelve inestable, esa metáfora se vuelve frágil. Los mapas ya no serían absolutos. Navegar dependería aún más de sistemas artificiales, y la conexión íntima con la orientación natural del planeta se debilitaría. Seguiríamos viajando y explorando, pero el acto de alinear una brújula con la Tierra pasaría a ser parte de la historia. Aún así, no sería el fin. La humanidad es experta en adaptarse. Antes del magnetismo, los navegantes siguieron las estrellas y podrían hacerlo de nuevo. La tecnología evolucionaría. Los satélites se fortalecerían. Los sistemas de guía se harían independientes del campo terrestre. Y los científicos aprenderían a modelar el magnetismo cambiante, igual que hoy predicen el clima. Pero algo se perdería, no en función, sino en sensación. El campo magnético nos une al corazón líquido de la Tierra. Cada vez que una aguja apunta al norte,
responde a movimientos que comenzaron miles de kilómetros bajo nuestros pies. Cuando esa conexión se debilita, la brújula deja de ser una extensión del pulso del planeta y se convierte en un simple aparato. La relación entre la superficie y el núcleo se vuelve más silenciosa. En observatorios magnéticos repartidos por el mundo, los instrumentos registran el pulso del planeta en la dirección y la fuerza del campo, hora tras hora, año tras año. Cuando el campo se debilita, esos registros se vuelven más suaves, las oscilaciones más leves, como si el corazón de la Tierra latiera con menos fuerza, y sin embargo, sigue latiendo. Aún débil, la vida continúa. Y ese latido silencioso nos recuerda que incluso el escudo invisible que nos protege no es eterno, sino vivo. Los viajes aéreos también se verían afectados. Los vuelos de gran altitud, especialmente aquellos que cruzan rutas polares, experimentarían una mayor exposición a la radiación. Las aerolíneas tendrían que desviar sus trayectos durante los eventos solares, aumentando el consumo de combustible y provocando retrasos. Los pilotos dependen de las comunicaciones por radio, que funcionan gracias a la ionosfera. Y durante las perturbaciones geomagnéticas, esas señales pueden desvanecerse. El mismo fenómeno que crea hermosas auroras también puede llenar el cielo de interferencias. Una estática invisible que interrumpe la comunicación global. Hay otra capa que considerar en cómo todo esto afecta nuestra sensación de seguridad. Durante siglos, el cielo ha sido un símbolo de constancia. El sol siempre sale, las estrellas regresan cada noche, y las auroras, aunque raras, parecen lejanas y pacíficas. Un campo magnético debilitado haría que el cielo fuera más activo, más cambiante. Las erupciones solares se volverían eventos visibles, no solo a través de informes científicos, sino mediante alteraciones reales en el cielo. La humanidad redescubriría que el espacio no es un vacío silencioso, sino un entorno dinámico lleno de energía y movimiento. A pesar de los desafíos, es importante recordar que la atmósfera terrestre sigue siendo una barrera poderosa. El campo magnético es nuestra primera línea de defensa, sí, pero la capa gruesa de aire aún protege la vida de la radiación más intensa. El sol no podría quemar el planeta por completo, solo podría empujar los límites exteriores de nuestra protección. A nivel del suelo, el aumento de radiación sería medible, pero no catastrófico. Los efectos más significativos ocurrirían en la tecnología, en los sistemas que hemos construido más allá de los límites naturales de la Tierra. Los científicos que estudian este escenario suelen mirar a Marte para comparar. Cuando Marte perdió su campo magnético hace miles de millones de años, el viento solar comenzó a despojar su atmósfera. Con el paso de millones de años, la presión cayó, el agua se evaporó y la superficie se volvió árida. En la Tierra, la gravedad es más fuerte y la atmósfera más densa. Pero si el escudo magnético permaneciera débil el tiempo suficiente, el proceso también podría comenzar. Lentamente, los átomos en el borde del espacio serían golpeados y arrastrados por partículas solares. Tomaría eras geológicas notar una diferencia visible, pero la tendencia ya estaría marcada. El Sol, paciente y constante, seguiría soplando molécula por molécula, remodelando el aire sobre nosotros. Una de las consecuencias más silenciosas de este cambio sería el aumento del flujo de rayos cósmicos de alta energía que alcanzan la superficie. Normalmente, el campo magnético desvía muchos de ellos. Con menos protección, más llegarían a altitudes bajas. Los rayos cósmicos son núcleos atómicos que viajan casi a la velocidad de la luz, creados por supernovas lejanas y acelerados por los campos magnéticos de la galaxia. Atraviesan la materia con facilidad, a veces incluso tu propio cuerpo, sin que lo notes. Con un campo debilitado, el número de estos cruces invisibles aumentaría.
no sería peligroso en la vida cotidiana, pero a lo largo de los siglos podría influir en las tasas de mutación y en el equilibrio químico de la atmósfera superior. La química de la atmósfera es delicada. Las partículas solares y los rayos cósmicos rompen moléculas, creando formas reactivas de oxígeno y nitrógeno que participan en ciclos complejos. Un campo magnético más débil podría alterar ligeramente la capa de ozono, cambiando la forma en que absorbe la luz ultravioleta. Algunas regiones podrían experimentar variaciones en la temperatura de las capas altas. El clima se adaptaría, pero los efectos serían impredecibles. Al principio, los científicos vigilarían estos cambios con satélites y sensores terrestres, refinando sus modelos mientras observan la lenta transformación del cielo. Aunque el aumento de la influencia solar traería riesgos, también abriría nuevas oportunidades de estudio. Los físicos espaciales y los científicos atmosféricos tendrían un laboratorio natural para observar las interacciones entre el viento solar y el aire. Instrumentos que antes registraban fluctuaciones sutiles, ahora capturarían eventos espectaculares. Cada tormenta solar ofrecería datos sobre cómo la energía viaja del espacio a la atmósfera, del plasma al clima. La humanidad sería testigo de los movimientos de un planeta vivo, expuesto a un toque más directo de su estrella. En un nivel personal, vivir bajo un cielo así sería una experiencia inolvidable. Imagina estar de pie, al aire libre, lejos de las luces de la ciudad, viendo auroras extendiéndose por el horizonte, no solo en los polos, sino en todas partes. Los colores variarían según los gases involucrados, verde y rojo del oxígeno, azul y violeta del nitrógeno. Durante las tormentas más fuertes, todo el cielo podría brillar. El resplandor sería lo suficientemente tenue para no cegar, pero lo bastante intenso para dejar una impresión imborrable. Las personas lo fotografiarían, lo compartirían y se acostumbrarían a un mundo donde la noche a veces resplandece sin aviso. El sol dejaría de sentirse lejano. Sería visible, tangible, interactuando con la Tierra. Al mismo tiempo, los científicos trabajarían para predecir las tormentas solares con mayor precisión. Los observatorios que vigilan la superficie del Sol, atentos a llamaradas y a eyections de masa coronal, se volverían tan esenciales como los satélites meteorológicos. El pronóstico del clima espacial se uniría al pronóstico del tiempo en la vida diaria. Aerolíneas, compañías eléctricas y redes de comunicación contarían con sistemas de alerta para eventos geomagnéticos. Nacería una nueva forma de conciencia, la comprensión de que la calma del planeta depende no solo de lo que ocurre en la Tierra, sino también de lo que sucede en la estrella que nos alimenta. Nada de esto significaría el fin de la vida en la Tierra, ni siquiera una gran decadencia. El Sol siempre ha sido creador y destructor, y la Tierra ha soportado incontables fluctuaciones magnéticas. Antes, la biosfera es resistente. Las profundidades del océano permanecerían intactas. Los bosques seguirían realizando la fotosíntesis, y la mayoría de los seres vivos se adaptarían al pequeño aumento de radiación. Pero la relación entre la humanidad y el espacio cambiaría. La idea de que la Tierra es un mundo aislado y autosuficiente daría paso a la comprensión de una interacción constante. El planeta no es una burbuja sellada, es parte de un intercambio cósmico, un baile de campos y partículas que nunca se detiene. Si el campo magnético permaneciera débil durante siglos, el viento solar tallaría nuevos patrones en la atmósfera superior. Las zonas aurorales se moverían, desplazándose sobre continentes y océanos. La cola magnética del planeta fluctuará de forma más intensa, afectando cómo fluye la energía en el espacio cercano a la Tierra. Las naves espaciales que viajen por esa región experimentarían fuerzas magnéticas impredecibles, obligándolas a ajustarse
constantemente. La exploración de la Luna y Marte tendría que adaptarse a estallidos más fuertes de radiación solar, especialmente durante los picos del ciclo solar de 11 años. El campo debilitado también cambiaría la manera en que los humanos piensan en su hogar. Durante miles de años, el campo magnético ha sido un telón de fondo silencioso. Su presencia se daba por sentada. Su comportamiento rara vez se cuestionaba. Con su declive, se volvería parte de la conciencia diaria, parte de la conversación. La gente consultaría los pronósticos solares como hoy consulta el clima. Las noticias sobre una llamarada solar tendrían la misma urgencia que un aviso de tormenta. Sería un mundo más conectado, donde el flujo de energía entre el Sol y la Tierra se siente personal, inmediato y real. Y a través de todo esto, el planeta seguiría generando su propio campo, incluso con solo un 10% de su fuerza original. El geodínamo continuaría girando bajo continentes y océanos. El núcleo fundido seguiría moviéndose, impulsado por el lento escape del calor. El campo podría ser más débil, pero no desaparecería. Fluctuaría, titilaría, y con el tiempo, tal vez comenzaría a reconstruirse. La cercanía del Sol no sería permanente, sería parte de un ciclo, uno que ha ocurrido muchas veces en la historia de la Tierra. En ese sentido, cuando el Sol se acerca demasiado, no es una invasión, sino un recordatorio. El campo magnético no fracasa por completo. Se flexiona, evoluciona. La influencia del Sol es una prueba, una presión que moldea el futuro del planeta. El escudo debilitado deja pasar más energía estelar, y al hacerlo impulsa el cambio en la tecnología, en los ecosistemas y en la comprensión. La humanidad observaría, aprendería y se adaptaría como siempre lo ha hecho, bajo cielos llenos de una luz que nadie vivo ha visto jamás. Y más allá de esas noches luminosas, más allá de los ajustes electrónicos y las alertas solares, la historia continúa hacia abajo, hacia las profundidades del planeta, donde el metal fundido sigue girando. Porque lo que ocurre cuando el Sol se acerca demasiado es solo la mitad del relato. La otra mitad es lo que la propia Tierra hace en respuesta a el esfuerzo silencioso y constante de su núcleo por reconstruir el escudo que mantiene el equilibrio entre ambos mundos. Cuando el campo magnético se debilita, no solo las brújulas pierden su rumbo, ni el cielo se llena de colores desconocidos. El cambio llega hasta el aire mismo que nos permite vivir. Es fácil pensar que la atmósfera es algo permanente, un velo fijo, atado por la gravedad e inmune al espacio. Pero en realidad, el aire siempre está tratando de escapar. Molécula a molécula, asciende, se calienta, se adelgaza y desaparece lentamente hacia la negrura del vacío. Nuestro planeta es más grande, con una gravedad más fuerte y una atmósfera más densa. Incluso si el campo magnético perdiera el 90% de su fuerza, el aire no desaparecería de la noche a la mañana, ni siquiera en siglos, pero el proceso de escape se aceleraría. Las capas superiores de la atmósfera, la termosfera y la exosfera, se calentarían al recibir más partículas solares y radiación ultravioleta. Ese calentamiento haría que el aire se expandiera hacia afuera, facilitando que los átomos más ligeros se escaparan al espacio. Es como aflojar la tapa de una olla que ha estado hirviendo durante miles de millones de años. El contenido no se derrama de inmediato, pero comienza a moverse de otra manera. Los primeros en notar el cambio serían los satélites que orbitan en esas capas. A medida que la atmósfera se expande, aumenta la resistencia. Los objetos que antes giraban suavemente alrededor de la Tierra comenzarían a frenarse lentamente. Los ingenieros tendrían que impulsarlos con más frecuencia para mantenerlos en órbita. Esa mayor resistencia también significaría
que los pequeños fragmentos de desechos, restos de satélites viejos, etapaos, chis, gastados, piezas metálicas, reingresarían más rápido. Podría parecer algo beneficioso, una forma de limpiar el espacio, pero también implicaría más reentradas no controladas, más riesgos de objetos cayendo del cielo inesperadamente. El calentamiento de la atmósfera superior también alteraría su química. La radiación solar de alta energía dividiría las moléculas de oxígeno en átomos individuales, que luego reaccionarían formando ozono y otros compuestos. Estas reacciones dependen del equilibrio entre la luz solar, la temperatura y la protección magnética. Con un campo más débil, más radiación penetraría, cambiando la velocidad de esos procesos. En algunas regiones, la capa de ozono podría adelgazarse, permitiendo que más luz ultravioleta alcance la superficie. En otras, podría engrosarse temporalmente mientras la atmósfera se ajusta. La atmósfera no es una capa uniforme, es una red de sistemas que interactúan, cada uno respondiendo de forma diferente al cambio. Durante décadas o siglos, los científicos seguirían esos cambios con atención. Satélites que miden la densidad, la temperatura y la composición del aire registrarían patrones emergentes en ligeros aumentos en la pérdida de hidrógeno y helio, fluctuaciones en la ionosfera, irregularidades en la forma en que las capas altas absorben la energía solar. Los números no señalarían peligro inmediato, pero sí contarían una historia de transformación gradual. Si estuvieras de pie en la superficie, respirando bajo ese cielo inmenso, no notarías nada extraño. El aire se sentiría igual, la presión sería estable, el oxígeno inalterado, pero allá arriba, donde el cielo se vuelve negro, la frontera entre la Tierra y el espacio se habría movido apenas un poco. La magnetosfera, que antes desviaba la mayor parte del viento solar, ahora permitiría que más partículas interactuaran directamente con la atmósfera superior. Esas interacciones generarían corrientes eléctricas que calientan el gas tenue, impulsando su expansión aún más. El resultado, en una fuga lenta pero constante de energía y materia hacia el espacio. Esa pérdida forma parte de un proceso más amplio llamado escape atmosférico, que ocurre por varios mecanismos. El más simple es el escape térmico, cuando las partículas se mueven lo bastante rápido por el calor como para vencer la gravedad. Este proceso afecta sobre todo a los gases ligeros. Luego está el escape no térmico, que incluye fenómenos como reacciones fotoquímicas, intercambio de carga y captura de iones. Con un campo magnético débil, estos procesos se vuelven más eficientes, ya que el viento solar penetra más profundo. Un ejemplo es el sputtering, observado en Marte y Mercurio, cuando partículas del viento solar chocan con átomos de la atmósfera. Pueden expulsarlos fuera del alcance gravitacional del planeta. Cada colisión elimina una pequeña cantidad de gas, pero con el tiempo, el efecto se acumula. Con un campo magnético fuerte, la atmósfera terrestre está protegida del sputtering. Con uno débil, esa defensa disminuye. Otro proceso, llamado captura de iones, ocurre cuando los átomos neutros se ionizan por la luz solar y adquieren carga eléctrica. El viento solar puede entonces arrastrarlos, acelerándolos a lo largo de las líneas magnéticas que se conectan con el espacio interplanetario. Hoy, esto ocurre sobre todo en las regiones polares, pero si el campo global se debilita, más zonas del planeta podrían experimentar el mismo efecto. El flujo de iones que escapa al espacio aumentaría. Aún así, incluso con esas pérdidas, la atmósfera terrestre es gigantesca, en unos 5 cuatrillones de toneladas de aire presionando la superficie. Perder una pequeña fracción en siglos no alteraría lo que respiramos, pero sí modificaría la composición de las capas superiores,
donde se decide cómo fluye la energía. Ese equilibrio influye indirectamente en el clima, determinando cuánta radiación solar se absorbe y cómo se redistribuye el calor. En términos prácticos, esto podría significar que los sistemas meteorológicos cambien ligeramente con el tiempo. Las corrientes en chorro que guían las tormentas podrían desplazarse un poco. Los vientos de gran altitud que transportan ozono podrían comportarse de forma diferente. Los cambios no serían dramáticos, pero sí detectables. Los climatólogos ya miden cómo los ciclos solares afectan la circulación atmosférica. Con un campo más débil, esos efectos se amplificarían. La radiación solar también llegaría con mayor frecuencia a capas más bajas. Durante las tormentas solares, las partículas energéticas penetrarían zonas donde hoy casi nunca llegan. Estos eventos producirían incrementos breves de ionización, afectando las comunicaciones por radio y generando destellos luminosos en los cielos superiores. Los aviones que vuelan a gran altitud ajustarían sus rutas para minimizar la exposición. El planeta seguiría siendo seguro, pero más conectado con el espacio que antes. MS abierto. Desde una perspectiva geológica, todo esto forma parte del ritmo natural de la Tierra. El campo magnético ha aumentado y disminuido muchas veces a lo largo de millones de años. Es un sistema cíclico gobernado por la convección del núcleo fundido. Cada ciclo influye en cuánta atmósfera se pierde o se conserva, pero la tendencia general ha sido lo bastante estable para sostener la vida. Lo que cambia ahora es nuestra conciencia. Podemos medir cada fluctuación, simularla, imaginar futuros basados en datos, no en mitos. Aún así, la idea de que el aire se escape lentamente tiene un peso emocional extraño. Resulta inquietante pensar que el cielo, tan vasto y azul, no sea algo fijo, sino que se desvanezca en incrementos microscópicos. Cada átomo de hidrógeno que se escapa es el rastro de una molécula de agua o de metano descompuesta por la luz solar. Un recordatorio de que el aire está vivo, en constante reciclaje, en constante renovación. Incluso mientras algunas moléculas se van, otras nuevas nacen por erupciones volcánicas, fotosíntesis o reacciones químicas en los océanos. La atmósfera no es un contenedor, es un río en movimiento, y el campo magnético, una de sus orillas, impide que se desborde demasiado lejos. Si el debilitamiento continuara durante miles de años, la Tierra se adaptaría gradualmente. Las capas superiores se volverían más delgadas, las temperaturas allí variarían más, y el ritmo de pérdida se estabilizaría. La atmósfera inferior, donde ocurre el clima y la vida, seguiría siendo densa y estable durante mucho tiempo, pero el desenlace final dependería del corazón del planeta. Si el núcleo recuperara su fuerza, como ha hecho muchas veces, el campo magnético se restablecería, la presión del viento solar disminuiría y la fuga se frenaría otra vez. Si no, el proceso continuaría hasta alcanzar un nuevo equilibrio, un cielo apenas más liviano, un planeta ligeramente distinto. Desde la órbita, los científicos observarían auroras no solo en los polos, sino también en latitudes medias, marcando los puntos donde la energía solar entra al aire terrestre. Medirían corrientes de iones escapando hacia el espacio, formando plumas invisibles que se estiran más allá de la atmósfera.